Buenas noches, estimados diplomantes. Vamos a dar inicio con esta séptima sesión del diplomado en hormigón armado en el módulo concreto de modelado BIM. Para lo cual vamos a continuar con el capítulo refuerzo estructural. Habíamos visto la sesión anterior cómo podemos realizar el refuerzo estructural de una zapata. Habíamos configurado todo lo que era el recubrimiento estructural y habíamos terminado modelando justamente el acero de refuerzo en una zapata y con un plugin adicional llamado Navigate Rex. Bien, entonces continuando, vemos ahí el refuerzo de las zapatas. Vamos a empezar con otro elemento estructural. En el navegador de proyectos vamos a buscar la planta de sótano. Y bien, aquí tenemos las dos secciones que hemos creado. Vamos a mover esto para poder realizar el refuerzo, esta vez de una columna. Entonces, lo ponemos por acá. Y vamos a ir a ver ese elemento estructural de tipo zapata. Bien, pueden apreciar que en estas secciones que hemos creado, tenemos un rango de hasta dónde ver la vista. Podemos acortar con estos indicadores hasta dónde vemos con la vista. Entonces, acortamos eso en ambas secciones para que no nos complique o nos impida trabajar de manera correcta. Entonces, tanto en la sección 1 como en la sección 2, vamos a empezar con el refuerzo de esa columna. Bien, entonces, bueno, hemos visto en zapatas, vamos a ver en vigas de cimentación, en columnas. Necesitamos verlo en lo que es las zapatas, perdón, las vigas de cimentación, pero no habíamos modelado eso, lo habíamos dejado para ustedes. Por tal motivo, vamos a mover esta sección una vez más. Y por acá vamos a crear esta viga de equilibrio. Entonces, con el comando de viga, buscamos las rectangulares de hormigón, una que sea 30 por 50. En este caso tenemos 30 por 60. La duplicamos y la vamos a crear de 30 por 50. Esto simplemente para hacer el refuerzo de esas vigas. Es de manera similar al refuerzo que teníamos en lo que eran las vigas descolgadas de las losas. Bien, si en algún punto no se escucha el micrófono, me lo hacen saber. Vamos a colocar esta viga en la planta de sótano, pero a un valor de desfase de menos 50 centímetros. Entonces, primero lo colocamos y luego podemos mover el valor de desfase, o bien podríamos moverlo ya en este punto. Sin embargo, noten lo siguiente, que tenemos un valor de desfase Y un valor de desfase Z. Eso es al inicio y al final de la viga. Por ejemplo, la colocamos y le vamos a decir que esta tiene que ser a través de el origen y esta. En el 3D tenemos ahí la viga generada. Sin embargo, tenemos que ponerla más abajo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vemos que aquí tenemos desfase de nivel inicial, desfase de nivel final. Y tenemos desfase en Y y desfase en Z. Simplemente en Z tenemos que poner el menos 1,5 y ya está, la viga de equilibrio.
En la sección 1 no la vemos, en la sección 2 está ahí. Bueno, aquí hay un detalle, este es 30 por 50. Y si nos fijamos en la estructura alámbrica, estamos con 30 por 50, pero las zapatas son de 45. Por tal motivo, esto tiene que subir un poco más a partir de la altura de la zapata, es decir, la parte inferior de esta viga tiene que estar coincidente con la parte inferior de la zapata. Por tal motivo, esto tiene que subir a 1.45 para que así esta zapata esté al mismo nivel. Creo que incluso se necesita subirla un poco más. Ahí está. Bien, lo alargamos un poquito. Está bien. Y ahora que ya hemos verificado que esté bien, vamos a hacer lo siguiente. En la planta que tenemos acá, vamos a ver la profundidad de vista de esta sección. Ahí vemos que está mostrándonos el otro elemento. La movemos un poco. Por acá lo mismo. Y ya. Ahora que hemos agregado un poco la vista, vean que no se ve todo lo que está ahí. Si no, solo se ve hasta donde le hemos marcado. Vamos a eliminar ese armazón estructural para poder hacerlo mejor. Aquí observamos lo siguiente. Esta zapata está un poco más abajo que esta viga. Entonces lo que habría que hacer es mover el desfase de esta columna. Lo podemos hacer a 1.4. La zapata le va a seguir. En realidad tiene que ser a 1.45 porque vemos esa pequeña quebradita en ese elemento. Listo, ahora sí, ya está. Vamos a armar el refuerzo de esta viga. Entonces, para eso, tenemos que destacar que al ser una viga a nivel de la cimentación, pues tendrá que tener un recubrimiento mayor. Entonces, tenemos que ponerle un recubrimiento de tipo de zapata. Por temas de humedad. No es lo mismo a esta altura que esté un poco más arriba, ¿no? O sea, en la planta de primer piso. Bien, se nos habilita la opción de armadura y entonces podemos generar una armadura, por ejemplo, de este tipo. Vemos que nos marca el recubrimiento para esta viga. Ahora bien, nosotros tendremos lo que es el refuerzo de la zapata y esta viga tendrá que ir por fuera. Sin embargo, vamos a asumir de momento que va a ir a esa misma altura, ¿no? Luego ya la podremos mover cuando armemos el refuerzo de la zapata nuevamente. Entonces, si me acerco a lo que son los límites de recubrimiento, fíjense que me adapta al recubrimiento la forma de armadura en toda la longitud. Entonces, en este caso, voy a poner ahí la barra o puedo poner esta M02. Le voy a colocar esta que es sencilla. La coloco, ya la he creado. Por acá lo copio. Si cambio el nivel de detalle a un nivel de detalle alto y la visualización la pongo en sombreado, ahí puedo ver el refuerzo estructural. Coincidentemente con el recubrimiento. También podría sacarlo, me acepta porque hay un recubrimiento fuera, pero no es lo apropiado. Lo apropiado es que esté al nivel del recubrimiento. Entonces, esa sería como el primer tipo de refuerzo de esta viga. El segundo refuerzo lo tendría por acá. Ya que tengo estos dos aceros longitudinales, me fijo, están tal y cual los he colocado. Sin embargo, están siguiendo al plano de trabajo de esta sección. Como he movido la sección, han seguido ese plano de trabajo. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que mover la regla de diseño y decirle número fijo que sean 3.
Vean cómo se acomoda el refuerzo en esa viga. Después le digo que le voy a adicionar refuerzo y puedo buscar una forma de armadura de tipo estribo. Y podría ser, bueno, por ejemplo, esta de acá, con los ganchos a 135. Entonces me acerco al recubrimiento y pueden apreciar que cuando me acerco al recubrimiento, de un lado o de otro, se me marcan los ganchos. Ahora, voy a seleccionar de 10 milímetros, la coloco. Ahora ya he creado esa armadura. Y si se fijan, tiene una regla de diseño individual, está en el plano de trabajo. Si yo le pongo un espaciado máximo, le puedo decir que máximo van a estar separados 150 centímetros. Entonces, en la sección veo que ya me ha colocado esos estribos. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Sin embargo, yo puedo extender esto un poco más, decirle que van a llegar hasta donde yo quiera, tengo esos controladores, y me dice que son 36 estribos cada 15 centímetros cada uno. Pues bien, ahora tengo que el refuerzo longitudinal no está entrando de lo que dentro de mi estribo. Sin embargo, yo puedo acomodarlo. Ya está acomodado. Y por aquí abajo, lo mismo. Y cuando venga aquí a este estribo, le digo que tal vez es de diámetro 16. Y puedo duplicarlo con mi herramienta de reflejar. Entonces busco una línea que me permita hacer eso. Ahí está. Y ya lo tengo simétrico. Si quisiera mover esto en dos camadas, o tendría tal vez un refuerzo en dos, como decía, en dos camadas por ahí, puedo hacer lo siguiente. Entre los centroides tendrá que haber un espaciado, y este espaciado podría ser de unos 5 centímetros para que no tenga problemas con el agregado. Y ahí está. Bien, tendría eso. Y ahí estaría el refuerzo. Y quién sabe, yo quiero ser exigente y ponerlo así, lo más cerca para el amarre, y eso no afectaría. Pero bueno, esa es la forma en la que colocamos el refuerzo en una viga. Específicamente en una de cimentación. En las vigas peraltadas de las losas se procede de la misma forma. Ahora bien, en la sección 2 puedo ver que tengo mis estribos y podría recorrer esto hasta ahí. ¿Qué puedo hacer? Usar la herramienta de copiado, que la he llamado por el atajo directo, y copiarlo. Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a partir de esta referencia, hasta este punto. Ahora bien, esto tendré que disminuirlo hasta ahí, y tengo este otro estribado. Este otro estribado le puedo decir que tiene una regla diferente. Entonces al centro podría decirle que cada 25 centímetros van a estar los estribos, y finalmente puedo copiar estos estribos y colocarlos acá. Bueno, lo muevo hasta por aquí y lo voy adaptando. Listo, entonces más o menos he logrado la configuración de la armadura, con estribos más pegados a los extremos de las vigas, y al centro
una separación mayor. Eso por la distribución de esfuerzos de corte en ese elemento de tipo viga. Bien, ahora podría ser lo siguiente. Estas de acá, podría extenderlas y podría decirle que estas herramientas, estas de acá, tengan un gancho al inicio. Entonces, ahí le creo el gancho. Y al final podría poner el gancho, podría no ponerlo. Fíjense que como he puesto el gancho, ahora me dice esta es la forma de armadura 1. Y ha creado como ese nombre, ¿no? Lo ha cambiado. Si lo cambiaría a otro de acá, automáticamente me dice que ya no es la forma de armadura 1, sino que se ha convertido en M02. Entonces, Revit es inteligente en eso y reconoce esos cambios. Por acá veo que no se cumple el recubrimiento, puedo arreglarlo. Y con eso ya tendría todo. Bien, hasta aquí alguna consulta de cómo armamos las vigas. Vamos a continuar con las columnas. Es similar a lo que estamos haciendo en procedimiento. Sin embargo, varía un poco en la elevación. Esto se puede hacer en la planta de sótano, por ejemplo. Acá ya vemos los refuerzos que tenemos. Incluso por acá veo que tengo unos refuerzos que pueden llevar a confusión. Vamos a verlo en el 3D. Son unas armaduras aisladas que estaban en otro elemento. No son, bueno, estaban por aquí y ya las he eliminado. Sin embargo, tengo lo que son las armaduras estructurales por acá. Lo que voy a hacer es mover la visualización de esos, ¿no? Los gráficos de visibilidad de ese refuerzo estructural. Quiero que se vea en el 3D. Acepto. Y ahora ya sé dónde están mis vigas armadas. Voy a ir a esta columna. En esa columna voy a generar el refuerzo. Entonces puedo hacer un estribado con el gancho. Lo coloco ahí. Y le digo que este va a ser visible en el 3D. Va a ser visto como sólido. Y además de eso, va a ser distribución con un espaciado máximo cada 10 centímetros, está bien. Lo veo en elevación. En esta otra sección, ahí puedo apreciar. Ahí están los estribos de esa columna. Bien, con esos estribos voy a proceder a seguir con el refuerzo longitudinal de la columna. Y en este caso puedo decirle que quiero que sea perpendicular al recubrimiento o paralela al recubrimiento. O paralela al plano de trabajo. En este caso, si digo perpendicular al recubrimiento y lo cambio por una forma de armadura de este tipo, puedo apreciar que puedo colocarla ahí. Ahora bien, esta armadura le voy a decir que es un número fijo, que son 3, y vean cómo ahora ya me reconoce el estribo para lo que estoy haciendo. Voy a modificar esto, y en este caso, antes de modificarlo, si veo el gancho está saliendo hacia este lado, el doblez, yo voy a querer que sea hacia el otro lado. Si bien ahora no lo veo, en el 3D voy a poder apreciarlo. Modificando los estados de visibilidad, que sea visible en el 3D. Acepto. Y entonces ahí puedo apreciar
cómo está mi elemento. Ahora bien, veo que no se me muestra su gancho. Está con M00. Le voy a poner forma de armadura 1. Y en realidad está por acá. Bueno, entonces tendré que cambiarlo. Y le voy a decir el gancho tiene que estar abajo. Ahí en las propiedades directamente. Con espacio. Lo voy cambiando. Y ahora sí. Ahora sí, ya tengo el refuerzo para esa columna. Puedo irla moviendo. Digamos que yo quiero que esta columna tenga el refuerzo estructural hasta la siguiente losa y tendría que quedar en el tercio central, ¿no? Entonces, si esto está a 2.38, podría ser que vaya hasta la mitad o que vaya a una determinada distancia. Fíjense que con distancia cota alineada puedo ir moviendo eso y decirle del nivel de la losa cuánto va a salir. Quiero que esto sea 1 metro. Me fijo por aquí abajo y lo puedo pegar para que se apoye sobre ese refuerzo. Listo. Entonces en el 3D ya aprecio que está de forma correcta la columna. Claro que la zapata aún no está armada en cuanto a refuerzo. Solo vamos a hacer enseguida. Bien. Lo siguiente es ir a la sección 2 y duplicar eso. A través de este comando. Y podría ser otro mirror, quién sabe, de ese tipo. En ese caso, al de este lado le voy a decir que el arreglo sea individual. Y puedo alinearlo a la parte central. De modo que con una herramienta de modificación más, ya está toda mi armadura de color. Bueno, puedo mover la visibilidad de esos elementos. Y decirle que en el 3D se me visualicen como sólidos. Con elementos tapados y ya. Bien, ahí pueden apreciar el refuerzo estructural de esa columna. Para ver el de la zapata, también vamos a hacerlo enseguida. Creamos el refuerzo de esa zapata. Lo vamos a hacer sencillo por el método paralelo al plano de trabajo y paralela al recubrimiento, perpendicular al recubrimiento. Listo, ambas van a ser con un espacio máximo cada 15 barras de media pulgada. Y aquí hay que poner 150. Bien, ahí tenemos lo que estábamos viendo de la armadura de la zapata. Y bueno, ahora hay que empezar a trabajar un poco esto. El recubrimiento, vemos que hay que moverlo por encima de la envergadura de la zapata. Claro que esto también es un poco debatible, habría que ver cómo va en esta parte. Y bueno, hay varias capas de estribo, ¿no? La central tal vez la dejamos así, esta la podemos mover y ver cómo van estos empalmes, ¿no? Pero fíjense que cuando he movido el estribo, el refuerzo ha seguido. Entonces, siguiendo ese concepto,
tendríamos que mover toda la armadura de la columna y dar un poquito más de recubrimiento en esa parte. Y para considerarlo en el cálculo, ¿no? Bien, ahora la armadura de la zapata la vamos a hacer visible en la vista 3D. Listo. Ahora pueden apreciar que ahí está el refuerzo estructural en 3D. Visual, muestra cómo van las barras y hay algunos detallitos que habría que corregir por la forma, ¿no? de que estamos con vigas de equilibrio, los arranques de columna y demás traslapes que hay. Bien, hasta aquí alguna consulta. Inge, yo tengo una buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Perdón. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Usted lo que hace es agarrar pieza por pieza y la va armando, o sea, digamos, dice, digamos, pero va por partes. Ejemplo, digamos, tenemos una zapata conectada con una viga, conectada con una columna. La armamos primero la zapata, luego la viga, luego la columna. Bueno, yo estoy mostrando las herramientas nativas de Revit para hacer el refuerzo estructural. También Ya. les he mostrado que hay estos complementos que justamente tenía instalado este Navigate Rex. Obviamente acá ya tienes como optimizado esto como una macro, ¿no ve? Que te Ujú. hace directamente todo el armado. Entonces, ayer veíamos que salía hasta el arranque de la columna. Y bueno, estos ya tienen su autoayuda, solo tienen que ver qué es cada elemento e ir armándolo. Sin Ujú. embargo, para enriquecer un poco el tema de cómo se modela en Revit, está esto del refuerzo. Como Ah, comentario adicional, en Tecla, que es otro software que tiene lo mismo, incluso un poco más optimizado la parte de hormigón, refuerzo, tiene igual macros que nos permiten hacerlo más rápido, ¿no? Que hacerlo uno por uno, porque este trabajo llega a ser moroso, ¿no? claro, Salvo que exactamente. Es lo que me llamó la atención, porque claro, si armamos una por una es bastante moroso claro, el trabajo. es súper moroso, ¿no? Entonces no llega a convenirte, no es óptimo. Antes había un software que era Advanced Concrete, que trabajaba con Revit en interoperabilidad para hacer todos los refuerzos. Sin embargo, está descontinuado y todavía siguen trabajando en eso para mejorar. Y este complemento Naviate, que está en su versión de prueba ahorita que les estoy mostrando, pueden descargarlo de la página. Eh, es, digamos, gratuito hasta la versión 19, si no me parece. A partir de la 20 creo que ya es un plugin de pago y tiene algunas cosas más. Pero bueno, hay que primero vayan habituándose al uso del programa y luego pueden ver esas soluciones para, para ir incorporándolas en su trabajo, ¿no? Ya les digo que todavía están viendo cómo optimizarlo, entonces versión a versión va a ir mejorando. En eso no tienen que descuidarse. Pero bueno, con Sí. la herramienta nativa se puede y como ven es un poquito más moroso, pero sí da. Por eso, generalmente cuando manejo yo los planos ahí en obra, tengo toda la documentación de si pecado en algún tramo a detalle que me pasan. Y para cierto tipo de cosas modelo elementos, los que son los más representativos, y en algún caso puedo mostrarles a los maestros, aunque claro, ellos ya saben todo eso, ¿no? Muchos hasta saben leer planos, los contratistas buenos, entonces ya con la experiencia tampoco es tan necesario. Pero sí se puede dar a conocer el proyecto. Bien, entonces creo que está respondida la pregunta. Seguimos con las nativas de Revit. Ya habríamos visto columnas, vigas es similar. Hay armadura por camino y armaduras en escaleras y en losas. Vamos viendo las últimas. No vamos a hacer mucho hincapié en esto. Y de hecho en el proyecto final solo les pido que hagan el refuerzo de un elemento
tal como lo he hecho aquí, solo de un elemento de cada tipo, para que vean cómo se utilizan las herramientas nativas. Bien, dentro de lo que es, por ejemplo, para esta columna, si le coloco la armadura, fíjense que tengo la opción boceto de armadura. Claro que a ver, necesito cortar la sección. Esta viga no me está dando una superficie o una sección que me permita hacerlo. Es decir, si muchas veces puedo hacerlo con una sección que corta al elemento y otras veces no. Sin embargo, a veces puedo usar de referencia la cara externa. Por ejemplo, si esto lo alejo, vean que esta sección, su plano de trabajo, no está cortando el elemento. Vamos a ver qué pasa. Ahí tengo la columna, no está siendo cortada por el plano de trabajo. Sin embargo, tengo esta opción que es referencia de recubrimiento cercano. Entonces, con esta puedo usar una sección que no corta el elemento, pero sí que me lo permita mostrarlo en elevación. Y en ese caso, sí puedo, sin realizar un corte, colocar refuerzo. Entonces me coloco por ahí y ahí tendría esa armadura. Voy a poner control Z y les voy a mostrar que puedo realizar el boceto de armadura. Entonces selecciono el elemento, puedo seleccionar un plano de trabajo o, bueno, voy a poner seleccionar un plano de trabajo y voy a seleccionar el plano de esa columna. Entonces ahora me permite realizar un boceto de cómo va a ir el refuerzo de esta armadura. Y en este caso podría decirle que va a ir hasta ese punto e incluso puedo directamente acá decirle cuánto tiene que pasar. Y que pase 1 metro. Entonces, como ven, ahí he dibujado el camino y ya automáticamente con el diámetro de la armadura que estoy colocando, me calcula por normativa esa curvatura. Voy a colocar el de una 3/4 de pulgada, finalizo y ha creado ahí mi refuerzo de armadura. Entonces no simplemente nos limitamos a las formas de armadura que tenemos en Revit, sino que también podemos hacerlo por camino, por un boceto. Bien, podemos hacer refuerzo de escaleras en losa. Bien, para hacer las escaleras, bueno, aquí no las teníamos modeladas, pero las vamos a modelar de manera un poco rápida en esta parte. Nos vamos acá a la planta baja y aquí corresponderían esa escalera, ¿no? Ese tipo de escalera. Entonces, la escalera es un componente de arquitectura. Sin embargo, pese a ser de disciplina de arquitectura, nosotros podemos generar una escalera monolítica, que es la de hormigón. Y esa escalera de hormigón nos va a permitir colocar el refuerzo. Vamos a colocar una escalera por componente. Podemos hacerlo a través del tramo derecho, que en este caso va a ser izquierdo. Ahí la generamos directamente desde acá, el siguiente tramo. Y bueno, lo que pasa es que no está reconociendo. Bueno, aquí sale un error por la conexión de la escalera. Vamos a crear otro tramo. Y ahí tenemos esa escalera. Sin embargo, hay que irla adaptando un poco para que lleguemos a lo que necesitamos.
Bueno, está dando un poquito de problemas porque no se ajusta a la altura. Tal vez tengamos un problema ahí en el planito que estamos manejando. Porque según a las herramientas de Revit que tenemos incorporadas, esa escalera no es factible, no está cumpliendo con normas. Y Revit tiene ya definido eso en el cálculo de escaleras. Pero bueno, como es para manera de ejemplo, la crearemos ahí. Solo lo vamos a usar de referencia. Y en la visualización 3D tenemos que tener prendido lo que son escaleras. Entonces ahí estaría el elemento de tipo escalera. Como ven, se ha creado. Sin embargo, hay algunos pequeños detalles, como por ejemplo que no llega hasta esta parte. Eso se trabaja un poco más. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que decirle que esta escalera, bueno, tipo de tramo, me la pen. Aquí tendríamos que poner esto en 0, si no me equivoco. Aceptar y ya está. Hay que moverle un poco algunas restricciones para que logre ajustarse. Aquí le vamos a poner menos 0,15, por ejemplo, negativo. Y bueno, todavía falta, me parece que tiene que ser con 0,20. Está muy abajo. 0,175. Ahora sí. Y en la parte superior vemos que no está llegando. Entonces, habrá que ver si le subimos. En ese caso no está llegando. Vamos a ver. Tenemos número de contrahuellas 19. Número de contrahuellas real 16. Entonces, necesito más contrahuellas para esta altura. Entonces, me está pidiendo que coloque más huellas en lo que es la escalera. Entonces, la profundidad calculada de contrahuellas tenemos que moverla a 16. Nos dice que no cumple, pero bueno, ya está con 16. Ya se acercó. Por aquí está bien. Habría que moverlo un poco en este lado, si se fijan. 0,20 tal vez. Listo. Ahora sí, ya está la escalera. Bien, trabajar con escaleras es un poco complicado, pero ahora lo que vamos a hacer simplemente es ver el refuerzo. Entonces, en la planta baja, vamos a ver cómo armamos esta escalera. La seleccionamos, vemos que como es de hormigón, tenemos la opción de armadura. Y el recubrimiento de armadura lo podemos poner, por ejemplo, de losa. Pongamos el que es de losa, ya que no hemos configurado uno para escalera. Y ya podemos colocar el armado. Sin embargo, en este caso, me conviene colocar por ahí la sección. Listo, ahí está la sección. Voy a crear la armadura y le voy a decir que va a ser en el plano de trabajo actual y que va a ser un boceto de armadura. En este caso, selecciono la escalera y voy a generar el boceto. Por ahí, coloco escape, por ahí y por aquí. Bueno, entonces más o menos creo que tendría que tener una cosa como esta. Esta hay que eliminar. Y listo. Ahora sí, más o menos el refuerzo de la escalera tendría que ser de este tipo.
¿Lo veo? O sea, va con ese cruce. De hecho, creo que no. Creo que estaba bien hace un momento. Claro. Sí, sí, está bien. Tiene que ir así. No me corrigen si hay algún detalle. Y necesitamos más refuerzo, ¿no? Ahora, sobre este boceto que he dibujado, puedo, en base a esa armadura que se ha creado, decirle que quiero un arreglo con un espacio máximo en la escalera cada 10 centímetros. Y el refuerzo que sea de medio. Entonces, ahora sí, nivel de detalle alto. Y en visualización, esta barra tiene que verse como sólida en el 3D. Acepto y voy a cerrar algunas vistas que me perjudican y voy a ir a la 3D. Entonces pueden apreciar que ahí está el refuerzo de la escalera para ese tramo. Seguimos y vamos a generar otro refuerzo. Va a ser de tipo boceto. Y claro, bueno, vamos a corregir un poco ese boceto de armadura. Que sí está con una pequeña fallita por acá. A ver, cerramos. Y este de acá creo que sí está con una falla. Si no mal recuerdo, esto tiene que ir así. Bueno, a ver si me lo corrigen eso. Creo que iba con... Bueno, estoy ahí con un pequeño... Creo que va así. En este punto... No, creo que... A ver, por favor, si me pueden corregir. Ahorita estoy un poco... Como que se me ha ido la idea. Esto va intercalado. No, estaba bien, creo, el anterior refuerzo. Creo que estaba bien así. Que tiene un cruce en alguna parte, el refuerzo de armadura. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Por aquí. Y por aquí. Y sí, definitivamente creo que ahí va. Y sí, hay que corregir un poco ese refuerzo de la armadura que está de momento así. Este tiene que pasar directo hasta acá. Finalizo. Y la de acá voy a modificarla. De modo que genero el boceto así. Y se hace ese cruce de armadura. Finalizo. Y finalmente le puedo colocar otro refuerzo de armadura de tipo boceto. Y sobre esta escalera tendré que armar a una distancia central de estas dos mi refuerzo, algo más o menos así. Ya ustedes lo pueden alinear directamente al centro de la escalera. Listo. Estos van a ser
directamente visibles en el 3D. Y en la regla de diseño tenemos que ponerle un espaciado máximo cada 15. Es, más que suficiente con ese diámetro a lo que yo he manejado. Y ahí está el refuerzo de la escalera. Faltaría el refuerzo longitudinal a este. Claro que el longitudinal en el descanso vendría a ser el refuerzo que viene del otro tramo de la armadura. Sin embargo, aquí podemos colocar la armadura como un refuerzo de este tipo, ¿no? Forma de armadura M0. Y le decimos que sea paralela al recubrimiento. En ese caso, vamos a poder colocarla ahí. Y listo. Como le hemos colocado paralela al recubrimiento, le decimos que el espacio máximo va a ser cada 10. Y habría que... bueno, haber conocido ahí el recubrimiento en esa cara. Vamos a ver la otra opción que tenía. En vez de que sea paralela, perpendicular. Y ahora le decimos que va a ser espaciado máximo cada 10. En este caso, podemos hacer que sea cada 20. Y lo movemos. Hasta acá. Y podemos copiarla. De modo que llegue ahí. Listo, ya tendríamos el refuerzo de esa escalera. Y lo mismo es para esta parte de acá. Entonces, esa es la manera en la que pueden ir generando el refuerzo. Todo con herramientas nativas. Si se fijan, el complemento de tipo Naviate nos trae para escaleras, porque es un poco más complicado, ¿no? Sin embargo, este es el tipo de refuerzo. Hace un momento estaba un poco en esta parte queriendo recordar este detalle. Sabía que era cruzado, pero se cruzaron un poquito los cables. Bien, hasta ahí ya tendríamos el refuerzo de la escalera y nos quedaría ver el refuerzo en lo que son las losas. Bien, para ese refuerzo en las losas vamos a ir a una planta cualquiera. Vamos a la primera, donde tenemos ya lo que es la losa. Sin embargo, vamos a ocultar el archivo de tipo AutoCAD para que no nos incomode en esta vista. Listo. Ahí está, oculto el archivo de AutoCAD. Y nos quedan las losas. Ahora bien, tenemos ahí lo que es la losa. Podemos editar el contorno. La vemos ahí. Podemos copiar este contorno. Lo dejaremos en portapapeles. Y lo que vamos a hacer es decir, queremos un refuerzo de área. El refuerzo del área nos va a pedir el perímetro del área. O sea, que hagamos el boceto cerrado. Como hemos copiado al portapapeles, podemos directamente ponerlo con 0, Enter, y vean que está en el mismo lugar. He puesto pegar desde el portapapeles, 0, espacio, Enter. Finalizo. Y ahora está pegado el boceto. Es el mismo que el de la losa. Lo he copiado. Ahora, fíjense que puedo poner un recubrimiento adicional en esta losa. Pero también me va a reconocer el recubrimiento que ya tenía antes. Porque este es recubrimiento superior adicional. Entonces, le digo cuál es la dirección principal. Esta es la dirección principal.
¿Por qué es importante eso? Porque vean que en este tipo de refuerzo por área tenemos la dirección principal, que es esta. Y la otra dirección perpendicular va a ser la secundaria. Entonces, primero en la principal. El tipo de barra principal superior. Superior, media. ¿No ven? En la dirección secundaria, el superior va a ser, podemos ponerle 10. En la dirección principal inferior, el fierro, media. Y en la dirección secundaria inferior, 10. En las separaciones, en la principal superior, podemos ponerle cada 150. En la otra, que sea cada 175. En la otra, cada 100, para que variemos un poco. Y bueno, a ver, pues 150, 175. Me parecería que falta un valor. Espaciado principal superior. Espaciado secundario superior. Espaciado principal inferior. Y este es el que falta. Y este lo podemos poner en 200. Entonces, ya hemos configurado en la paleta de propiedades como está. El desfase adicional va a ser cero. La regla de diseño espacio máximo. Podría haber sido un número fijo. Si cambiaba eso, cambiaban estas capas. Y finalizo. Ahora, esta también tiene un estado de visibilidad que lo puedo hacer visible en el 3D. En ese caso, fíjense que ahí está el refuerzo estructural. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? En la carpeta de compresión que está completamente en lo que es 5 centímetros, me ha colocado todo ese refuerzo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle que en realidad solo voy a tener una dirección principal y no una secundaria, porque voy a tener el armado de la carpeta de compresión, pero solo va a ser arriba, no va a ser abajo. Entonces, en ese caso tendré que decirle dirección principal y dirección secundaria, pero solo en la parte superior. Perdón, hace rato dije todo en la principal, ¿no? Pues va a ser en la principal y en la secundaria, pero solo en la parte superior. Listo. Ahora, podemos ponerle un gancho de 90. Entonces, genera el gancho de 90 para el empalme. Fíjense dónde corresponde. Y para el otro, también le puedo decir que tenga un gancho a 90. Entonces, ahí habría armado la carpeta de compresión. Ahora, el armado de los nervios tendría que hacerse nervio por nervio, igual que en el caso de vigas. Con eso habríamos visto las herramientas que tenemos nativas para el refuerzo estructural. Y queda que ustedes vayan investigando o usando las que tienen plugin, que tienen indicación. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos crear nuestro propio tipo de forma de armadura. Si se fijan, en la paleta de propiedades tengo lo que es armadura estructural. Tengo barra de armadura. Aquí están los tipos de barra de armadura que ya vienen como con norma. Tengo la forma de armadura, que son justo los que vamos generando y los que tenemos cargados en el programa. Podemos mover sus propiedades de tipo, podemos editarlos. Si editamos, fíjense que la armadura, esta M00.RFA,
es un tipo de forma de armadura bueno, nosotros podemos crear y podemos modificar. Tiene aquí su parámetro que justamente, bueno, está todo aquí armado. Bien, entonces, si alguna vez queremos modificar esto, podemos hacerlo ahí. Y bien, lo que les decía, estas cotas de acá ya vienen definidas en las armaduras. Sin embargo, cuando usamos algún componente, no reconoce estas mismas cotas. Y podemos llegar a tener algún inconveniente. También podemos crear una nueva familia de forma de armadura estructural desde las plantillas que tenemos, que ya habíamos visto. Entonces, simplemente es buscar la forma de armadura métrica, la abrimos, y entonces esta sería otra forma de crear la forma de armadura. Como ven, tiene los planos para hacerlo que reconozca los recubrimientos, y podemos hacer incluso una que sean múltiples planos. Bien, eso queda para que lo vayan investigando. Simplemente es mover la forma de la armadura con un pequeño bocetito, ver las propiedades, las cotas y darle esa forma. Bien, aquí está lo que veíamos, forma de armadura métrica. Bien, y para continuar vamos a ver ya lo que son los cómputos métricos y la documentación. Bien, vamos a darnos un receso de 5 minutos, estamos a las 20:07, volvemos a las 20:12 para continuar con la segunda parte de la sesión. Bien, continuamos entonces con lo que son cómputos métricos y documentación. Bien, dentro del programa Revit nosotros tenemos dos formas de realizar el cómputo métrico. Una es mediante lo que son tablas de planificación y otra que es mediante el cómputo de los materiales. ¿Cuál es la diferencia? En Revit manejamos categorías, armazón estructural, pilares y otras. Entonces, esos, como veíamos, por ejemplo en el caso de muros, estaban compuestos en algunos casos por más de un material, como era el caso de los muros multicapa, que es lo que más sirve para ejemplificar eso. También puede ser que dentro de una familia hayan distintos tipos de materiales. Luego veíamos que podíamos asignar material asociado a un parámetro. Sin embargo, dentro de una familia se podía hacer varios materiales, se puede usar varios materiales. Entonces, el cómputo de material se diferenciaría en ver los volúmenes de los distintos componentes de una familia. Y la tabla de planificación, el volumen en conjunto, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, una tabla de planificación podemos hacerla de lo que son cimentaciones estructurales. En el caso de cimentación estructural, que son las zapatas, vamos a decirle que queremos ciertos parámetros que se muestren en nuestra tabla. Dentro de lo que son los campos de la tabla de planificación, podemos escoger, por ejemplo, la familia y el tipo, o podríamos escoger simplemente el tipo, para ver a qué tipo de zapata se refiere ese cómputo. Luego podemos decirle, queremos ver la anchura de ese tipo. Queremos ver, aparte de eso, el área y el volumen. E incluso podríamos decirle que queremos ver la longitud y el espesor de esa fundación. Entonces tenemos que ver el grosor de la fundación. Grosor de cimentación. Entonces subo esto, puedo subir la longitud, acepto, y fíjense que ha generado la tabla con los campos que yo le he pedido. Tenemos el tipo, la anchura, la longitud, el grosor, el área y el volumen. Ahora bien,
En esta parte vemos que tenemos una diferenciación, porque teníamos una zapata de tipo trapezoidal. Hasta este punto, digamos, con anchura, longitud y grosor, podríamos hacer coincidir para sacar el volumen o sacar lo que es el área. Sin embargo, en lo que tenemos como trapezoidal, ya esa simple multiplicación ya no nos da el volumen total. Entonces, ese sería un pequeño inconveniente ahí para que lo verifiquen con la calculadora. Sin embargo, este modelo siempre va a tener el cómputo en el volumen exacto, no es conforme. Ahora bien, vemos que acá, por ejemplo, tenemos las unidades. En área, vemos que tenemos metros cuadrados, pero no teníamos decimales. Le ponemos 2 decimales y en la tabla ya me va a salir con los 2 decimales. Bien, eso sería en cuanto a los campos. ¿Qué pasaría si yo quiero colocar un campo que me calcule el volumen? En vez de este que me da el volumen, que directamente el programa me calcula por la geometría del elemento. Entonces puedo crear un parámetro calculado. Y aquí es importante esto, que si digamos quisiera ponerle volumen calculado, tendría que decir que es de tipo común y este es de tipo volumen. Entonces, cuando vaya a hacer cálculos en Revit, si yo le digo que esto es volumen, las unidades tienen que ser coherentes, tienen que multiplicarse metro por metro por metro para dar metro cúbico, por ejemplo. Entonces, tendría que ser lo siguiente, anchura por longitud y por grosor de la cimentación. Pero si fíjense, en este caso tengo metro cuadrado y el volumen es metro cúbico. Entonces le pongo aceptar, me dice unidades incoherentes. Entonces, mucho cuidado. Ahí, bueno, ni siquiera mucho cuidado porque Revit no deja cometer errores. Ahí le colocamos los 3, ya es unidad de volumen. Aceptamos y ya está. Ahora vean que coincide perfecto. Sin embargo, en este caso de acá, el volumen de esta trapezoidal es 1,45, pero acá nos da un poco más por estos multiplicadores de acá. Sin embargo, Revit siempre va a sacar el volumen exacto del cómputo. Y lo pueden constatar aquí, con esa pequeña aclaración, ¿no? Bien, seguimos entonces. ¿Qué más? Podemos añadir filtros en lo que son tablas de planificación. Puede ser un filtro, por ejemplo, decir que el grosor de la cimentación sea igual a un valor de 0,40, que me muestre todas las zapatas con 0,40. Entonces ahí me ha hecho el filtrado y solo me está mostrando los que tienen que cumplen con ese filtro. Ese filtro puede ser que es igual, que no es igual, es mayor que, menor que, o se asocia. En la clasificación, bueno, vamos a borrar este filtro y en la clasificación le vamos a decir que me clasifique por tipo. ¿No recuerdan que cuando hemos puesto esto teníamos 9 tipos de zapata? Va a ser la clasificación por las que son del mismo tipo. Y me va a poner un pie de página que me va a decir el título, el recuento y los totales. Acepto. Y entonces, de este primer tipo tenemos 3. Del segundo 3, 2, 2, 1. Entonces, vean cómo hace el recuento. Sin embargo, le hemos pedido totales y aquí no me está haciendo la sumatoria. Eso es porque tengo que configurar una cosa más. En el formato, cuando veo el campo de volumen, está sin cálculos. Le puedo decir, calculame totales. Y en ese caso, calcula totales. Otra cosa, la clasificación dice totales por tipo. Vean que aquí está sumando. Hay 5 de este tipo y el volumen de esas 5 es esto. Pero no está haciendo la sumatoria completa. Si le activo totales generales, me va a hacer la sumatoria. Tienes 25 zapatas, este es el volumen total.
Y aquí va el desglose por cada tipo de zapato. Es similar a lo que son tablas dinámicas, se acomoda así. En cuanto a la apariencia, podemos poner las líneas de rejilla, podemos activar líneas de contorno, podemos mover el texto del título, podemos decirle que tenga un mayor tamaño, podemos ir personalizando lo que es nuestra tabla. Entonces, vean cómo va. Aquí no se nota mucho. ¿Dónde se va a notar? Cuando llevemos esta tabla a los planos. Aquí, por ejemplo, podemos ponerle zapatos. Y ya está. Incluso podemos mover un poco la apariencia si me parecía exagerado. 5 está bien. Y cuando llevemos esto al plano, se va a notar mejor esa configuración de apariencia. Bien, en cuanto al cómputo de materiales, es exactamente lo mismo. En este caso vamos a ver esto que es multicategoría. Y vean que puedo sacar todo el hormigón que voy a tener en esta obra, tal y como está generado. Ahora, categoría, y puedo decirle, quiero el volumen de los materiales. Ya no es el volumen por categorías, no es decir, ya no es el volumen del elemento como en tabla de planificación, es el volumen del material. Entonces le digo, quiero ver esto. Y digamos que solo quiero eso. Suficiente. O podría decirle, quiero ver el tipo más. El tipo y con esos 3 parámetros. Entonces, fíjense, ahí me dice pilares tanto, los tipos. Y vamos moviendo la clasificación. Podemos decirle que sea clasificación primero por, por categoría, en pie de página, título, documento y totales. Entonces, ahí está la clasificación por categoría. Todos los que son vigas, son 273 vigas. ¿Cuánto es el volumen? Le podemos decir que nos lo muestre. Ahí está. Y aparte podemos decirle que en vez de que sea por categoría, que sea por tipo y que sea por categoría. Vean qué pasa. Entonces, ahí me lo organiza por tipo y luego por categoría. En cambio, si quiero que esto sea al revés, le digo categoría y tipo. Pie de página, acepto. Entonces, ahora está clasificando por categoría y luego por tipo. De modo que tengo por cada tipo y al final voy a tener el total de armazón estructural estándar. Ahora, ¿qué más? En clasificación puedo decir que detalle cada ejemplar o que no lo detalle. Y aquí podría borrar este filtro. Entonces ahí me dice, tienes de armazón estructural, es decir, vigas, 273, 91.67. 25 de cimentación, 1 de escalera, pilares estructurales, subsuelos. Y le puedo decir también que quiero ver el total general e incluso le borro esto. Entonces, tengo esta clasificación por categoría, lo dejaré nomás. Solo que le quitaré este pie de página. Entonces ahí tengo vigas tanto, cimentación, vigas 91.67, cimentación estructural 26.62, escaleras 202, pilar estructural 57.77, losas 49.05 y el volumen final de hormigón, así como está modelado, es 227.42. Entonces vean cómo van trabajándose las tablas dinámicas. Bien, ¿alguna consulta hasta acá?
del tema de cómputos es similar a una tabla dinámica. No todo, claro. Bien, entonces ya eso es sencillo, simplemente configurar parámetros. Ahora vamos a ver cómo podemos generar nuestros planos estructurales. Entonces, fíjense que tienen en el navegador de proyectos donde manejamos todo, una opción que son justamente los planos. Si bien aquí dice planos estructurales, estas vendrían a ser vistas estructurales que van en lo que realmente son los planos, es decir, la lámina como tal. Entonces, colocando nuevo plano, puedo generar una nueva lámina. Tenemos el tamaño A1 métrico que está cargado en la plantilla por defecto. Nosotros podemos buscar otro tamaño. Y en bloques de título tenemos distintos tamaños. Yo aquí, por ejemplo, tengo este que es el pliego, que bueno, es de un ejemplo anterior de otro curso. Vamos a ver cómo lo generamos. Y tenemos todo lo que es el A0, el A1 y demás. Bien, vamos a dejarlo así y vamos a cargar este A1. Ahí está. Bien, ¿cómo pueden modificar ustedes esto? Le dan doble clic y se ha abierto un archivo que es a1métrico.rfa. Recuerden que en el proyecto todos son familias precargables. Y en el tema de bloques de título o la lámina del carimbo es igual. Entonces, en este caso, vemos que ahí tenemos la lámina. Está el carimbo y este es el que, bueno, viene de ejemplo. Lo vamos a modificar. Si se fijan, el tamaño corresponde justamente a lo que es el A1. ¿Cómo yo puedo modificar esto? Bueno, es tan fácil como modificar esto a 1100. ¿No ve? Sin embargo, a ver, bueno, aquí tenemos 840. Vamos moviendo todos estos elementos. Lo voy a querer mover para justamente tener el tamaño ideal, ¿no? Entonces ahí, si lo movemos para que llegue a 1100, vamos a tener que decir 160 más 100, 260. Entonces, moviendo esto 260, ya tenemos el metro 10, que es justamente el pliego, que es lo que más manejamos acá, ¿no ve? Bien, y ya por este lado, está en 594, tiene que llegar a 770. Entonces, lo mismo, podemos mover todo eso. Y para que esto llegue a 770, tenemos que decir 176. Y listo, ya está en 770. Entonces, ese ya es el tamaño pliego. Ya tenemos las dimensiones de la lámina como tal. Ahora, aparte de eso, tendremos que modificar el carimbo. Y bueno, por defecto, puedo borrar todo eso. Y ahí tengo ese carimbo. Ahora, puedo crear lo que son líneas. Magno, ¿tienes alguna consulta? No, ingeniero, perdón. Ya, está bien. Entonces, ahí vendría ese nuevo carimbo. Ahora, fíjense que tengo aquí algunos textos que dicen nombre del cliente, nombre del proyecto. Estos son, como decirlo, son textos de etiqueta que leen los parámetros que tenemos dentro del proyecto. En realidad, estos van desde la paleta de información del proyecto, desde los datos que tenemos en la pestaña gestionar o almacenados dentro del proyecto, es que van a leer esa data y van a poner aquí lo que corresponde. ¿No ve? Entonces, esa
Esa parte la podemos mover o la podemos dejar así. Esos son los textos de etiqueta. Y hay otros que son como textos estáticos del carimbo, que dicen nombre del proyecto, número del proyecto, fecha, escala. Entonces, no es nada más que esa diferencia. Y podríamos mover a qué hace referencia el texto de etiqueta. El texto de etiqueta hace referencia, por ejemplo, a un parámetro que está incorporado en la mayoría de los proyectos, como veíamos en las familias, y está esto un poco trabajado. Entonces pueden ir creando todos estos, ¿no? Bien, también podemos insertar una imagen y buscamos pues la ubicación de alguna imagen que nosotros tengamos para colocarla, por ejemplo, ahí en el, perdón, para que la podamos colocar en nuestro carimbo. Entonces buscamos, por ejemplo, un lugar donde tengamos imágenes y a ver, voy a ver una ubicación donde tenga alguna imagen. Bueno, por ejemplo, ahí, digamos que quiero colocar esa. La puedo colocar y la coloco ahí. Listo. Luego guardo esto como y lo voy a guardar como una familia. Esa es la familiarización, o sea, ustedes tienen que empezar a crear sus propios carimbos. Y este lo voy a crear como pliego de ejemplo, ¿no? Y ustedes van ya creando ese carimbo que ustedes tienen. Ahora, también pueden, si tienen el carimbo en AutoCAD, directamente pueden insertar el archivo de AutoCAD, importarlo aquí, ¿no? O sea, si tienen ustedes un carimbo, ¿qué tienen que hacer? El punto 00 tiene que ser el de acá y importan el archivo AutoCAD y ya van a tener todo el carimbo en esto. Y después van colocando lo que son textos de etiqueta, que pueden hacerlo desde acá, y asociando a parámetros que se van a leer desde el proyecto. Bien, cargamos el proyecto y cerramos. Y ahora, en lo que son los planos, podemos cambiarlo por este pliego de ejemplo. Y listo. Ya vean que ahí está el carimbo. Ahora, este carimbo, como les decía, puede leer los datos de acá. El propietario, nombre del proyecto. Si vamos a gestionar, donde tenemos información del proyecto, podemos decir nombre del edificio, nombre del proyecto, del cliente. Aquí podemos decirle Soft Academy. Y lo va a leer. Y así con todos los datos. Bien, eso ya es un tema de personalización de cada uno. Lo siguiente, podemos colocar ya lo que son los planos que manejamos. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar esta planta primera. La colocamos. Ahora está ahí. Y bueno, vemos que los alzados un poco amplían lo que es la vista. ¿Qué podemos hacer? Modificamos, es decir, ahí está la ventana gráfica que está trayendo a la vista planta primera acá. Puedo seleccionar y ocultar algunos elementos. Dando doble clic, entro a modificar ya esa vista. Entonces, en categorías de notación, oculto los alzados. Bien, puedo también ocultar lo que son secciones. Y listo. Bueno, aquí tengo una anotación, la voy a sacar. Y listo, ya está mi vista.
Ahora vean que la ventana gráfica se ha reducido. La tengo ahí. Puedo mover la escala. Que sea, en vez de unos 100, unos 50. Y ahora fíjense cómo va adaptándose. Le doy doble clic nuevamente. En vez de unos 50, puedo personalizar esto para que sea una escala de 1,40. Y ahí más o menos ya entra como cabalito en lo que es la lámina. Ahora, fíjense que si yo selecciono la ventana de gráfica, ese título que está por ahí se me mueve junto con la ventana. Si no la selecciono, puedo mover el título a lo que yo quiera. La selecciono, puedo acortar este título. Ahora, esta ventana gráfica es una familia. Y también puedo decirle que sea sin título, que tenga título con línea o que tenga título sin línea. Título con línea a mí me gusta, es una bonita forma de hacerlo. Y puedo colocar más de una vista. Por ejemplo, esta de acá, la voy puliendo un poco. La categoría de anotación y la vista que he importado los oculto. Y ahora sí, escala personalizada 1,40. Aceptamos y ya está. Entonces vamos armando ahí eso. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? Bien, entonces esa sería la forma de ir colocando vistas. Claro que yo coloco las vistas directamente desde acá. Eso no es lo apropiado. Si bien yo lo he hecho, era para mostrarles que no se me limita todo. Y aquí, aparte de este plano 1 que está acá, se me marcan las vistas 0,2 primera, 0,3 segunda. Yo no puedo colocar más de una vez la vista, ni en la misma lámina ni en otras láminas, solo una vez. Entonces, hasta en eso Revit nos ayuda para no duplicar lo que son las láminas. Voy a eliminar esto. Lo elimino directamente acá. ¿Y qué es lo ideal? Lo ideal es esto. Duplicar la vista, porque van a haber vistas de trabajo y vistas anotadas. Y pueden haber anotadas más de una de lo que yo esté haciendo, ¿no? Entonces, más de una sola vista estructural, de un solo nivel. Entonces, la vista estructural 1 va a ser, por ejemplo, de lo que es planta primera, vigas. Voy a poner el nombre así. Y ahora sí, esta viga estructural vigas es una vista duplicada de la vista planta primera, ¿no? Entonces, siempre conviene duplicar vistas para irlas anotando. Y las vistas de trabajo las dejamos ahí nomás para modelar. Y las vistas de anotación, otra cosa. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy anotando esta vista. ¿Qué puedo hacer? Puedo colocarle cotas, ¿no? Por ejemplo, acá puedo decirle que quiero empezar a acotar. Y digamos, lo voy a acotar directamente desde esta columna, acá, acá, y voy seleccionando las referencias para hacer lo que son mis cotas. Primera cosa.
Luego, de este lado, puedo hacer lo mismo. Realizo las cotas. Y vean que es bastante sencillo. Ahora, noten acá que puedo hacer, que me reconoce las cotas para lo que son muros. Entonces puedo decirle, quiero que me priorices caras de muro, ejes de muro, lados de muro, centro de nuca. Ya vimos qué significaba cada uno de esos. Entonces, vean que ahí puedo ir ya moviendo todo esto. Bien, así es como se manejan las cotas. Tenemos otro tipo de cotas. Esta lineal, por ejemplo, que va entre estos dos puntos, es diferente a la que estábamos manejando. Esta cota alineada utiliza referencias que son superficies líneas, ¿no? Entonces, en cambio, la lineal puede usar puntos. Claro que la alineada también puede usar puntos, pero siempre necesita una primera referencia para realizar las mediciones a partir de elementos que son paralelos entre sí. Tenemos angulares, por ejemplo, entre esta y esta, que vean que no es perpendicular, podemos querer poner ese ángulo. Lo mismo acá. Tenemos otras que son radiales, cuando tenemos una curvatura, podemos poner cotas de diámetro, longitudes de arco. En este caso no lo tenemos, pero están ahí para que lo acoten. Cotas de elevación. ¿Cuál es la elevación, por ejemplo, de esa losa? 360. Por acá, lo mismo. 360. Y también tenemos cotas de coordenadas de punto para cuando tengamos más que todo georreferencias. Podemos decir este punto qué cota tiene. Y nos genera ahí la cota por coordenadas. No lo vamos a usar ahora. Cota de pendientes cuando tengamos alguna cubierta. Podemos poner líneas de detalle, como por ejemplo aquí tenemos lo que era un shaft. Podemos poner ahí eso. Vemos que esta viga no está llegando a tope. Ahora sí. Y podemos ir colocando texto. Por ejemplo, aquí le puedo poner vacío, todo con mayúscula. Listo. Entonces, así vamos generando los textos y lo que son cotas. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos lo que son nubes de revisión. Bueno, vean que ahí va el video para, más que todo cuando queremos pedir alguna información, algún detalle, ¿no? En grupos de detalles, aislamientos. Esto no vamos a detallar muros ni aislamientos, entonces no lo vamos a ver. Textos, revisiones de ortografía. Esto de las etiquetas es algo importante. Puedo etiquetar y decir voy a etiquetar, por ejemplo, lo que son las vigas. Ahí digamos, vean que hay una viga 25 por 50. Puedo etiquetar lo que son las columnas. Y entonces, ¿qué va a hacer? La etiqueta va a leer la información del elemento que estoy etiquetando y me va a decir qué características tiene, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta etiqueta lee el valor. Es una etiqueta de armazón estructural estándar que nos devuelve el tip. Es decir, si le doy doble clic a esta de acá,
voy a modificar, a ver la familia .rfa que está cargada. Y si selecciono el texto de etiqueta, veo que hace referencia a justamente el nombre del tipo. Entonces me va a decir cuál es el nombre del tipo viga que yo estoy señalando. Y bueno, podría ser referencia a otra cosa. Y bueno, voy etiquetando lo que yo quiera. Puedo etiquetar todos los elementos del plano. Y me va a decir qué quieres etiquetar. Quiero etiquetar, por ejemplo, todas las vigas, ¿no? Entonces podría etiquetar todo el armazón estructural con una directriz, acepto, y vean que ya me ha etiquetado todo el armazón estructural desde la parte central. Ahora bien, ya tengo esta parte etiquetada, puedo cambiar el nivel de detalle, puedo decirle que lo quiero realista o que lo quiero en colores coherentes o en sombreado. Y ahí tenemos la vista. Ahora bien, todo esto que se ve aquí es el refuerzo estructural. Yo no quiero ver armadura estructural en esta vista, la oculto y ahora tengo esto un poco mejor. Algunas líneas de detalle más puedo poner, por ejemplo acá esto, que me lo reconozca como vacío, y estos son simplemente anotaciones que yo tengo. Son líneas para el plano, no son elementos físicos como así. Es decir, solo pertenecen a esta vista como una anotación y no me van a crear un elemento que se vea en todas las vistas. Bien, hasta ahí ya estaría anotada esta vista y ahora sí la puedo llevar al plano estructural. De modo que ya la tengo anotada, está lista para el ploteo. Bien, están los 6. Bien, puedo hacer lo mismo con otras vistas, como por ejemplo la 3D. Voy a duplicar esta vista 3D. Y voy a seleccionar todo el refuerzo estructural que tengo acá. ¿Para qué? No quiero que se me vea la armadura estructural en este 3D. Entonces, le voy a decir a esas armaduras que en esta 3D copia 1 se me vean y luego le voy a decir que no se vean porque no quiero que me incomoden la vista. Ahora, también voy a ocultar lo que es el refuerzo estructural y voy a, bueno, ahí nomás lo dejo. Refuerzo estructural por área, que es justamente ese boceto, también no quiero verlo. Y ya está. Entonces, esta vista 3D, puedo cambiarle el nombre y decirle vista 3D. Guión planta baja. Y por ejemplo en este caso le digo quiero activar caja de sección y listo. Solo quiero que se vea eso. La puedo mover ahí. Le doy una visualización así. La caja de sección puedo darle clic derecho y le digo que quiero ocultarla para que no se me vea. Entonces me ve ahí el nivel planta sótano y esta vista. Ahora, yo puedo bloquear esta vista para guardar la orientación. Cuando haga eso, voy a poder
ya anotar esta vista. Entonces, ¿qué le digo? Quiero etiquetar por categoría. Listo. Esa es una opción. O puedo decirle desde anotar que quiero etiquetar todo y voy a etiquetar la cimentación estructural. Todito. Entonces ahí veo las etiquetas. Control Z. Etiqueto todo de nuevo. Y le digo que quiero etiquetar, pero esta vez que sea con una directriz. Que sea de tipo vertical. Y, por ejemplo, puedo hacer que no se me vean las columnas. Perdón, no, es que he prendido los pilares. Lo que quería era ocultar pilares estructurales. Entonces, ahí está. Simplemente tengo que mover en algunos la etiqueta. Porque, bueno, no se me ve bien. Listo, creo que en esos dos, tal vez un poco más en este. Y ya estaría, ¿no? Todas las cimentaciones estructurales anotadas. No estoy seguro si esta la ha anotado. Creo que esa no la anoto. Bien, ahí estarían anotadas todas esas zapatas. Como ven, puedo anotar alguna más que no ha reconocido el programa. Y listo. Y esto también puedo llevarlo a lo que es el plano. Ahí está la vista 3D. El agujero me está ampliando la ventana gráfica. La apertura de agujero tendré que decirle que no sea visible. Luego de eso, la ventana gráfica ya toma su dimensión normal. Ahora puedo mover la escala. No me conviene mucho porque se me van a disparar un poco las cotas. Bueno, creo que está bien. Llegaba a convenir. Y puedo decirle que no quiero ver los niveles desde la anotación. Y también puedo traer aquí lo que es la tabla de cómputo de multicategoría. O puedo traerme la tabla de cómputo de lo que eran las zapatas, que justamente corresponde a esta lámina. Bien, ahí veo la tabla de cómputo y tengo las zapatas, tengo esto y tengo este plano. Y bueno, podría tener algunas cosas más. Puedo dividir, por ejemplo, la tabla de planificación en dos con este controlador de acá, pero no es lo que me conviene hacer ahora. La puedo poner ahí y puedo seguir adicionando más y más vistas. Podría colocar esto aquí, duplicar la vista 3D, cambiar el nombre y decirle vista 3D guión 1. Ahora en el plano que tengo acá, la coloco, la puedo orbitar aquí mismo, puedo decirle que no quiero
ver categorías de anotación, que solo quiero ver el modelo físico. Muevo la escala, 1:50. Y la coloco ahí. Y bueno, puedo ir moviendo esto de acá. Y acomodando el plano para que entre todo. Esta que sea sin título. Y esta también puede ser sin título. Y tengo la lámina. Bien, como ven, puedo incorporar tablas de cómputos métricos, puedo incorporar vistas 3D, puedo trabajar vistas 3D para anotarlas, puedo anotar vistas en planta y puedo hacer lo mismo con las elevaciones. También podría anotar lo que son elevaciones y bueno, incluso algún detalle de refuerzo. Vamos a terminar con un detalle de refuerzo, por ejemplo. Vamos a duplicar la vista 3D una vez más. Duplicamos la vista 3D. Le cambiamos el nombre. Y le ponemos detalle de refuerzo. O vista 3D. Refuerzo zapata. Ya, no le daremos mucha importancia a las mayúsculas. Y, por ejemplo, en este caso, puedo decirle que quiero ver, estoy viendo la armadura estructural, está bien. Y activo la caja de sección. La caja de sección, a ver, bueno, era para estos elementos donde estaba el refuerzo. Todos estos de acá. Filtro, me quedo con la armadura estructural. Y le digo que va a verse en esta vista. Es decir, en esta vista va a ser visible. Listo, ahí está. Esta de acá no quiero que sea visible. Vamos a cambiar eso. Fíjense que ahora si yo oculto la armadura estructural, tampoco se me vería. Es decir, hay dos estados de visibilidad. Ahora, les decía que iba a activar la caja de sección. Y me iba a quedar solo con ese detalle del refuerzo. Bien, e incluso por acá puedo irlo reduciendo. Sin embargo, no llego a ocultar todo. ¿Qué puedo hacer ahí? Selecciono esto y le digo ocultar en vista el elemento. Y lo mismo para la enferradura. Bueno, le selecciono esa viga más. Ocultar en vista elemento. Y ahora sí, puedo ocultar en vista también la caja de sección. Y tengo ahí la enferradura. Ahora, noten que también tengo etiqueta para lo que es la enferradura. Tengo que bloquear esta vista. Y puedo etiquetar, por ejemplo, esa enferradura. Y también lo que son los estribos. Ahora, estos estribos, ¿qué quiero que me muestre? Cantidad, tipo y número. O puedo poner tipo y espaciado y número. Entonces el de 10 milímetros
a 250 y son 6. Y aquí lo mismo, cantidad, tipo y número. Son 3 barras de 16 milímetros. ¿No? Entonces, bueno, podemos poner tipo y espaciado. 16 milímetros cada 8. Y bien, esto lo puedo llevar también a lo que es mi plano. Lo coloco ahí. Y tengo una mejor presentación de esto. Le muevo la escala a 1.50. 1.25. Y le puedo colocar ahí la vista. Sin título. Y está ahí. Se me va a leer. Y incluso esto de acá. Está bien el tamaño de la escala. Hay que ver. La etiqueta tiene un buen tamaño, ¿no? O sea, ya está configurado para que tenga 2 centímetros. Perdón, 2 milímetros. Bien, ahí tendríamos lo que es nuestro plano. Hemos visto cómo anotamos en planta, qué son las etiquetas, cómo podemos etiquetar vistas 3D, cómo realizamos los cómputos, cómo incorporamos todo esto en la lámina y cómo pueden ir modificando su carimbo. Bien, hasta aquí tienen alguna consulta. Ya con eso habríamos concluido el contenido del módulo. Y bueno, aquí les dejo un poco algo para que vayan viendo. Intenten etiquetar tienen que etiquetar en su proyecto algunas vistas, etiquetas de cimentación estructural, de muro, de columna. Vayan investigando las etiquetas que tenemos por defecto en el programa. También pueden cargarlo desde la pestaña de anotación en lo que es el programa. Es decir, si ustedes van a insertar, cargar familia, tienen una gran cantidad de anotaciones. Entonces tienen etiquetas de lo que son etiquetas de nota clave, de suelo, de armazón estructural y bueno. Tienen una gran variedad de etiquetas en todo lo que es anotación. Entonces, vayan practicando, pueden crear su propia etiqueta, mover los textos de etiqueta para ver lo que ustedes quieren realizar. Aparte, pueden crear su propio carimbo para el proyecto. Ya les mostró cómo pueden editarlo. Y bueno, hemos visto esto, cómo duplicamos vistas, cómo creamos cortes, cómo usamos etiquetado, cómo adicionamos planos, y con eso habríamos concluido el módulo. Bueno, vamos a ver una cosa más, cómo podemos exportar este módulo, esta lámina a AutoCAD. Simplemente vamos aquí a Archivo, Exportar, a formato AutoCAD, DWG, y seguimos los pasos. Y por ejemplo acá podemos exportar esta lámina. Cuando exportemos esta lámina van a tener esto de acá. Y vean que aquí tienen la imagen del pliego del carimbo que he creado. Y tienen aquí unos planos que he creado. Entonces este plano S1 es el que va a leer esta data externa, pero ya lo tienen en AutoCAD. Vamos a abrir este archivo. Vamos a ver exactamente cómo ha generado. Y claro, ustedes pueden plotearlo con Control P directamente desde Revit y tienen las opciones, ¿no? Entonces pueden configurar su impresora, su lámina y van configurando por defecto, ¿no? O sea, tienen que poner al zoom, ajustar página o sin desfase. Ya eso dependerá de cómo está configurado su carimbo. Y por ejemplo, aquí está la exportación del plano a AutoCAD. ¿No ven? Ya está.
Y obviamente podemos ver aquí esto, que es esta capa de ventanas gráficas, lo ocultamos y está igual, ¿no? Poco está golpeando la vista. Vamos a ver display, los colores, que esto sea en negro. Y ahí se ve un poco mejor, ¿no? Pero vean que ha exportado todo el detalle a lo que es AutoCAD. Bien. Esa sería la forma de trabajar. Ya habíamos visto todo el contenido. Y bueno, agradecerles su participación en este módulo, por haberse dado cita a todas las sesiones. Y bueno, desearles éxito en lo que continúa del diplomado. Bien, mientras vamos viendo algunas consultas que tengan, les he pasado la encuesta diaria y también les estoy pasando la otra encuesta enseguida. Bien, no sé si tienen alguna consulta. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. No sé si puede pasar la fecha de presentación del proyecto hasta el domingo. Sí, justamente hablaba eso con algunos compañeros que me han preguntado, creo que 3 personas. He hablado con la coordinadora y vamos a hacerlo hasta el 31 de enero. Entonces el domingo, creo que es lunes 31 de enero, hasta ese día en la mañana pueden hacerlo, hasta las 10 de la mañana. Para que yo lo corrija en el día y ya tengan los resultados en la tarde. Ya, Bueno, Inge, ingeniero, perfecto. muchas gracias. Que tenemos una semana más, ¿no? Sí, tienen una semanita más. Eso hemos hecho porque entendemos que están con mucho trabajo, ¿no ve? Entonces, es mejor que todo este conocimiento lo vayan afianzando, practicando, entonces es lo más conveniente. Bien, entonces, les estoy pasando otra encuesta. Y bueno, con eso habríamos concluido el diplomado. Bueno, este módulo como tal. Bueno, cualquier consulta igual pueden hacérmela por mensaje. Si surgiera alguna duda respecto a la realización del proyecto o algo que aclarar, podemos tener una sesión el día miércoles de la siguiente semana, ¿no? Entonces, sería bueno que vayan alistando cualquier consulta para ese día y la subsanamos hasta el miércoles. Va a ser en este horario, fuera de lo del diplomado, ¿no? De los horarios que teníamos habituales. Espero que todos puedan a eso de las 8 de la noche y respondemos cualquier duda que surja en el desarrollo de su trabajo. Bien, agradecerles nuevamente y quedo atento a cualquier consulta. Pasen una excelente noche.